lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Ya por tiempo vamos directamente con nuestro querido amigo. Caramba, Mega Análisis. ¿Cómo trabaja esta gente, amigos? La gente de Mega Análisis hace un trabajo quirúrgico permanentemente. Ellos están evaluando la calle. Y Rubén Chirinos, que es su vicepresidente, ingeniero, ustedes lo conocen, había estado con nosotros el viernes pasado ofreciéndonos detalles del más reciente estudio de opinión que ellos realizaron. Rubén, ¿cómo estás? Vale, un abrazo, qué bueno que estás de nuevo con nosotros, porque como quedaron tantos cabos sueltos en la anterior conversación, que la centramos básicamente en el aspecto político y la gente ha querido saber otros temas que ustedes han tratado. Sin embargo, como lo político tiene un acento muy significativo, nosotros promovíamos este encuentro de nuevo contigo, porque de acuerdo a este más reciente estudio de ustedes, vemos que más del 76% de la población quiere salir de Maduro y quiere salir del chavismo, ¿no? Pero resulta que también, porque hay que contrastar, Guaidó cuenta con apenas 4% de popularidad. Entonces un país, fíjate tú, que rechaza de plano lo que tiene desde el punto de vista de gobierno interno, porque Maduro manda aquí con su régimen, con sus matones, ¿no? Pero no tiene vida la oposición, no hay popularidad en la oposición, a pesar de que Guaidó pueda estar reconocido en otros países, quién sabe por qué tipo de oportunidades en esto. ¿Qué más han analizado ustedes en Mega Análisis sobre esta situación? Buenos días, Domingo, y a todos los que nos escuchan y nos ven. Bueno, ciertamente el acento de lo político nunca deja de estar en este país allí presente, haciendo presión y haciendo peso. Y ciertamente lo que sucede con la figura de Juan Guaidó y ese grupo político o esa casta política, porque ya debemos hablar en esos términos. Estamos en presencia de una casta política que a nivel opositor carece de credibilidad. Y la credibilidad es un valor tan valioso, tan importante. Lo que pasa es que es muy subestimado en Venezuela desde el punto de vista político, porque la credibilidad es el principio a muchas otras cosas, confianza, deseos de voto, en fin. Sí. Pero la credibilidad se ha venido por el suelo en estos grupos políticos opositores, igual que en los grupos políticos del oficialismo. Uh-huh. Pero en el caso del grupo político opositor, era el llamado a rescatar esa expectativa de deseos, como tú bien mencionabas, deseos de cambio muy superiores al 70% por la salida de Maduro y el chavismo. Pero lo que está en la otra acera, lo que se propone como alternativa, termina no teniendo en lo absoluto credibilidad, termina contradiciéndose a sí misma, perdón, termina siendo parte de un juego, de una narrativa, de una acumulación de errores y de mentiras que son demasiado evidentes, demasiado obvias, y ya no se puede insultar el intelecto del ciudadano, más allá de que está sumido en una realidad nacional de servicios públicos que no le permite perder tiempo en chácharas y en mentiras y en falsas promesas. Entonces, lo que sucede con esta oposición es calamitoso, es dramático, es una caída estrepitosa, está por debajo del mismo apoyo a Maduro, y no significa con todo esto que es que esté creciendo el apoyo al chavismo, ¿no? En lo contrario, se mantiene allí en niveles muy bajos, alrededor de los 12 puntos, 13 puntos. Lo que sucede es que el deterioro del otro lado es dantesco, y no es poca cosa lo que sucede. Y parte de toda esta falta de credibilidad también viene dada por una carencia de arraigos, de valores, de principios, que en fin, se han ido diluyendo con el paso del tiempo y con el paso de las actuaciones políticas. Lo que sucede a últimas horas del día miércoles y jueves, domingo, con el anuncio
de la Corte Penal Internacional no Ujú, es una cosa meramente anecdótica que pasa en lo político por debajo de la mesa, no es un ujú. asunto de corrupción por unos millones más o menos de dólares, que no es que no sean importantes, pero son tan frecuentes que a veces pasan por debajo de la mesa. No, esto es un anuncio con un carácter histórico Claro. para Latinoamérica. Es el primer país del continente en donde la Corte Penal Internacional afirma a través de la investigación de su anterior fiscal, deja el expediente ya consolidado en el hecho de que sí existen en Venezuela o sí han existido crímenes de lesa humanidad a partir del 2017. Y no estamos hablando de los Balcanes, no es una historia en Ujú, Europa, ujú. no estamos hablando de UCI, estamos hablando de la Venezuela, esta del Caracas Magallanes, de nuestro pabellón, de Simón Díaz, y saber que en Venezuela existen crímenes de lesa humanidad que no son negociables, que no son eh, eh, capaces de ser transables en una mesa, pone en entredicho qué rol juegan los grupos opositores en el país, que dicho sea de paso, hoy, en teoría hoy, Claro, ahí los comienzan tienes un ay, diálogo, pero ahí los tienes en México, pues, ¿no? Están en sí, México. sí, hoy comienzan un diálogo Ujú. y no solo de espaldas a una mayoría que no cree en el diálogo, que en cualquier país del mundo y a quien nos puede estar viendo fuera dice, bueno, pero si es que el diálogo es política, el diálogo es democracia, el diálogo es una herramienta. Sí, pero es una herramienta que en Venezuela no se ha empleado una vez, se ha empleado infinidad de veces y todas las veces que se empleó se tradujo en desmovilización, en luego descontento, postergación de una situación calamitosa dentro del país. El diálogo en Venezuela es sinónimo de engaños, de traición, de beneficios para unos pocos y perjuicios para la mayoría. Entonces, repiten un episodio que ya de por sí es dramáticamente rechazado por la mayoría, es de Co- espaldas a la mayoría, pero ahora con la añadidura de que quién sabe con quién están sentados o en Exacto. qué están sentados, porque cómo queda el día de mañana, Ujú. pasado los meses, los años, quien haya firmado un acuerdo, por ejemplo, quien firmó acuerdos con Milosevic o con Ceausescu en Rumania o Claro. con Hitler en Alemania, o sea, cómo quedaron en la historia, o sea, no puede ser tan banal y no se puede reducir esto a un sancocho un domingo y las elecciones por una alcaldía. El cambur, la nimiedad del cambur político ha arrastrado a esta casta política venezolana que lamentablemente es de lo más eh, mezquina que el venezolano ha tenido en muchas décadas. No es que las anteriores fuesen mejores, pero es que estamos en presencia quizás del extracto menos positivo de esta y bueno, el rechazo es abismal y lamentablemente los venezolanos ven en todo esto reflejado a Guaidó, a Capriles, a Leopoldo López, a los partidos Muy políticos, desprestigiados. demasiado desprestigiado, muy poca credibilidad y no todo se puede desde el punto de vista electoral y desde el punto de vista estadístico, mejor dicho, desde el punto de vista estadístico, los Ujú. liderazgos no se pueden seguir midiendo como en otrora, lamentablemente también se acostumbró Venezuela a medir. Mingo y Erika, buenos días, que no te saludé, que es a través la bendita intención del voto. O sea, Exactamente. un líder no se puede reducir a un evento como el voto, Sí. pues hay otras características que definen el liderazgo. La credibilidad es una. Entonces, ¿qué sucede? Que en Venezuela se banalizó el ejercicio de la democracia, el ejercicio de la política por muchos años y los venezolanos como sociedad lo resienten así en su animadversión hacia el mundo político, cuando el liderazgo era ser candidato o cuántos votos se sacaban. Y luego esa era la chapa de presentación de una organización política. Pero ¿qué pasó? ¿Y la credibilidad dónde queda? ¿Dónde queda el hecho de que confíen o no en ti como figura? Bueno, estamos en el punto más bajo de credibilidad histórica de actores políticos en el país y aún en ese escenario pretenden o se pretenden trabajar sobre la base de otra herramienta muy cuestionada, que es el voto, producto de que también ha sido inocua,
en cuanto a resultados, para llevar la problemática, la macro problemática del país al aspecto más regional y más puntual de una alcaldía, de una calle que le falta un bacheo, cuando la realidad es monumentalmente más compleja. Entonces, estamos en presencia de un grupo de grupos políticos que no despiertan ningún tipo de credibilidad, y de allí esta penosa y estrepitosa caída de un Juan Guaidó que llegó a tener un 84.6 puntos porcentuales de apoyo, cuando ningún político los llegó a tener, sí, cuando ni el mismo Hugo Chávez, ni Maduro en su momento llegaron a tener. Pero bueno, eso tan rápido llegó como tan rápido comenzó a desvanecerse, solo que se armó y se estructuró un aparato de información y propaganda que trató de mantener a trocha y mocha una percepción, como tú decías al principio, a partir del apoyo internacional, una percepción también de apoyo interno, que no era la correcta. Sí. Sin embargo, Rubén, también Nicolás Maduro está muy desprestigiado, y sin embargo vemos que Estados Unidos reitera ayer que, bueno, que le siguen reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, y que espera precisamente un comportamiento ejemplar por parte del grupo que se va a presentar por el régimen, y mucha transparencia por parte de Nicolás Maduro para ellos evaluar si levantan algunas sanciones. Esos números de Nicolás Maduro también están muy mal, ¿no? Claro, sí, es que en términos de realidad tenemos una mayoría secuestrada. Tenemos un país en donde la gran mayoría es invisible, y esto es una bomba de tiempo que sí muchos dirán, ¿y cuándo es que esa bomba se le va a ver la forma o la reacción? Bueno, es impredecible decirlo, pero sí tenemos una mayoría que tanto rechaza a Guaidó como rechaza al chavismo y rechaza al socialismo, que es importante nunca perderlo de vista, porque es allí la parte medular del problema, que es el aspecto ideológico. Rechaza el socialismo y los involucra a todos alrededor del socialismo. Entonces tenemos un rechazo tan grande, tan importante, y que ha durado tanto tiempo, porque pasa en algunos casos de más de 5 años, estos rechazos, estas desconfianzas, que claro, las posiciones de Estados Unidos en alguna u otra medida vienen dadas por las dificultades en las que ellos mismos se dejaron embaucar, producto de malas asesorías, de ceder todo el crédito a los razonamientos y opiniones de los grupos opositores, a la falta de auditoría también de lo que ellos estaban apostando, y ahora ellos están entrampados entre lo que es esta situación de política de Guaidó, de Maduro, y obviamente lo que es un lenguaje diplomático que siempre va a estar allí presente. Entonces, Estados Unidos no le queda otra, como dirían en el llano, que arrear el burro, a ver hasta dónde lo puede llevar sin salir lo peor parado que hasta ahora ha estado saliendo, producto de la apuesta hacia Guaidó. Sí, mira, tenemos que hacer un paréntesis. Estamos conversando con Rubén Chirinos, ingeniero vicepresidente de la encuestadora Mega Análisis. Hay gente que dice que, caramba, ¿cómo se evalúa esta tragedia que tú estás describiendo cuando un país tiene una sociedad que no se identifica con las clases políticas de ningún bando, pues, ¿no? Eso es preocupante realmente, y sí lo es. Y por otra parte, aquí dicen que la encuestadora que tú tienes, que tú con tu equipo son los más honestos que ellos han visto hasta los momentos, pero que sí hay una manipulación, que las encuestadoras forman parte de todo esto, en este rompecabezas, una de las piezas para manipular. Bueno, empiezan a hablar, no, pero es que data análisis y el otro, dicen que la intención de voto ya va por el 70% o por el 50%, y desmenuzan en las alcaldías y en las gobernaciones y no sé qué cosa, para engatusar a la gente de que, mira, como que hay que ir a votar, ¿vale? Para participar en esto. Entonces, un análisis tuyo sobre esta situación puntual también es importante, pero tiene que ser en la próxima parte porque tenemos este intervalo de publicidad. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios con Mingo.
Mira, yo les decía ayer que siguiéramos en su Instagram, que están debutando en el Instagram, Talabartería y Zapatería Principal, pero no les dije cuál es la cuenta. La cuenta es talzap_ppl. Oye, qué enredado, Domingo. No, pero espérate, es TAL de Talabartería, ZAP de zapato, _, ahí lo está poniendo Catherine muy bien, y PPL Principal, porque se llama así, pues, ¿no? Entonces, yo quiero que ustedes lo sigan porque están colocando unos consejos bien buenos de cómo podemos mantener nuestros zapatos de cuero, porque a lo mejor en los closets hay humedad. Y esto es lo que ellos nos están explicando en su Instagram. Y me parece que son unos consejos maravillosos, cómo cuidar tus prendas de cuero y hacerlo con ellos también. Cómo son lo de los forros de las maletas que yo les he explicado en otras oportunidades, y tienen consejos prácticos de cómo cuidar los zapatos en general. Vale la pena que ustedes estén con ellos, porque Talabartería y Zapatería Principal tiene toda la vida ahí en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este, y si usted quiere conversar con ellos y consultarle cualquier cosa, también lo puede hacer ahora que tiene el Instagram, también por WhatsApp en el 0416-705-5476. Talabartería y Zapatería Principal, el arte de trabajar el cuero. Yo reconozco que aquí en Caracas hay muy buenas pastelerías, sí, lo digo, pero ninguna como la pastelería del Corso. Tan es así que la embajada italiana de toda la vida encarga todo, absolutamente todo, lo salado y lo dulce en la pastelería del Corso. Ustedes, yo siempre digo, oye, pero qué rico, las palmeritas que son tostaditas y se mantienen así, chicos, impresionante. Yo le obsequié el otro día a Lucrecia, de Comercializadora Prada, y me dijo, oye, mira, bien, ven que están oyendo. No la voy a volver a poner aquí en el estuche, que esto es muy práctico para un regalo, para un obsequio, acompañarlo. Ya se empiezan a reír de mí porque estoy hablando con la boca llena. Yo sé. Chale, pero es que qué ricas son. Estoy hablando de la pastelería del Corso, que es la pastelería italiana por tradición y excelencia. Ya, tragamingo. Muy bien. Vamos a hablar de Farmacia CVS y más. Ellos se iniciaron en el CCCT en noviembre del año pasado y ahora también están en Chacaito. Esto es una maravilla, de verdad. El servicio, la cantidad de productos que tienen, no solamente de medicamentos. Usted puede venir a hacer mercado aquí. Y los precios. Sobre todo que usted en el WhatsApp puede que le retengan allí tal medicamento. Usted, la abuela hipertensa, necesita Atacán. Bueno, te lo reservan. 0412-209-0826. Converse con ellos. Farmacia CVS en el CCCT no tiene pérdida. Justo frente a Beco, al lado del Banco Mercantil. farmaciacvs.com en la web. Y también en Chacaito. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Sintonícenos a través de Periscope. @RCR750. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Fíjate, Erika y Rubén, se nos está yendo el tiempo otra vez y el trabajo de Mega Análisis es un mega trabajo, es extraordinario, como siempre lo hacen ellos, pero es que además ellos evaluaron Consejo Nacional Electoral, ellos evaluaron COVID, situación de COVID en Venezuela, ellos evaluaron todo lo que tiene que ver con los servicios, agua, luz, teléfono, internet, etcétera, etcétera, y ya el tiempo se nos va y no vamos a poder hablar con Rubén todos esos puntos con las láminas que tiene Catherine que quería mostrar, pero es que dejaron inquietudes importantes que tienen que ver con esta
encuestología, con esta lluvia de encuestas que manipulan al ciudadano para llevarlo arreado a votar, y esto está pagado tanto por el régimen como por las oposiciones chimbas. Y Erika también quiere hacer un balance, un resumen de toda la gente que yo estoy viendo aquí que está participando y tiene preguntas para Rubén. Así es, Mingo, porque fíjate, a propósito de lo que está comentando Rubén, tenemos muchos comentarios. Por ejemplo, Luis Alfredo Valls nos está diciendo que si Megaanálisis hiciera la pregunta sobre la intervención militar en Venezuela, esta pregunta obtendría el 90% de la aprobación. También tenemos a Félix Vázquez, quien comenta que el 90% de los venezolanos detesta al régimen y sin embargo no nos movemos para erradicar ese 10% que es quien lo apoya. Carlos Caros comenta, Mingo, es una cosa muy buena que los ciudadanos de un país no se identifiquen con político alguno. Ajá, y el señor Pacheco, que maneja Megaanálisis con relación a la intención de voto. ¿Por dónde comenzamos, Rubén? Sí. Bueno, mira, la intención del voto, para resumirle la historia a la gente y por el poco tiempo que queda, viene en caída estrepitosa desde hace mucho rato, desde hace mucho tiempo. Hoy en día se ubica en cuanto a confianza, en cuanto a que ejerciendo el derecho al voto se obtienen resultados, se producen cambios. Solamente 18.9% opina que sí, 68.3% cree que no generan resultados. Pero la data histórica nos marca con mucha exactitud que este cambio negativo, la intención por votar, la confianza en el voto, se mantuvo en valores importantes, por encima de los 70 puntos en términos generales, hasta marzo del 2016. Luego de marzo del 2016 comenzó una caída constante y sostenida de la confianza en el voto. Y cualquiera dirá, bueno, ¿y qué pasó acaso? Bueno, algo tan simple como que 3 meses antes, en diciembre del 2015, en un punto de clímax, la oposición obtuvo la presea dorada, la joya de la corona para ese momento, que era obtener la Asamblea Nacional, que era la llave que destrababa todo el juego, y las 2/3 partes de esa Asamblea Nacional, la mayoría calificada, era lo máximo en cuanto a soluciones posibles. Y luego de obtener tamaño resultado y tamaña herramienta, no pasó nada. Sí. Entonces, la mayoría que depositó expectativas y confió en ese evento, obviamente dijo, ¿de qué sirve? ¿De qué ha servido? Como también ha sucedido en muchas regiones del país, cuando las votaciones y las elecciones no se han traducido en cambios, y ha pasado a nivel nacional. Entonces, el deterioro del voto está hoy, apenas oscila en valores positivos, alrededor de 18 puntos porcentuales, pero casi 70% no cree en el voto. Volvemos al mismo punto. Pues es falta de credibilidad. Claro, falta de confianza. Falta de confianza. Sí, no hay confianza. Y de resultados, no hay confianza. Sí. No hay confianza. En cuanto al referéndum revocatorio, Rubén, que de pronto fue una propuesta que presentó César Pérez Viva y un grupo, ¿tú tuviste oportunidad de hacer algún tipo de pregunta en esta última encuesta? A ver si las personas apoyaban el referéndum revocatorio. Con respecto al referéndum revocatorio, en este momento instante no hicimos una pregunta específica, pero sí les puedo comentar que desde el punto de vista histórico ya vienen también 2 secciones de la mano del referéndum revocatorio, y la primera evidentemente, aunque fue la del 2004, claro. En donde hubo una apuesta muy grande y el resultado fue completamente contrario, y que no todos lo recuerdan, pero casualmente ayer tuve un programa en donde se hizo una retrospectiva, hicimos análisis del tiempo, y hay que recordar que en aquellos tiempos empieza parte de esta desconfianza con resultados en la madrugada, en fin, todo un ambiente turbio, y luego vino otro capítulo de revocatorio en las manos de un político de muy poca credibilidad, que es el caso de Enrique Capriles, que se abanderó del revocatorio hace pocos años atrás, hay que recordarlo, y casualmente en aquel mismo 2016, y luego de del mismo calvario
terminó nuevamente en nada. Es decir, que el revocatorio como tal no va a generar, en mi opinión, claro, falta estudiarlo con una pregunta específica, pero no va a generar mayor expectativa si el contexto alrededor de él no genera credibilidad y confianza. Porque caso contrario, estaríamos nuevamente arando en el desierto. Quizás una pequeña motivación adicional, pero nuevamente tendrás una desconfianza porque el contexto no genera, que es lo que los políticos llaman las condiciones. Bueno, para los venezolanos las condiciones es el contexto. Esta manipulación a través de las encuestas, la gente las rechaza, ¿verdad? Ciertamente, Mingo, y no es menor cosa de que también en el caso de Meganálisis somos víctimas de ataque, porque sabemos que hay sectores que no gustan de que la información se divulgue en su totalidad. El último estudio tiene una data histórica, y yo lo comenté en tu programa en la vez pasada, el hecho de que una encuesta es una fotografía del momento, siempre lo han dicho, encuestólogos, encuestadoras, para eso nunca ha habido ningún tipo de freno en decirlo, pero ojo, el álbum de fotografías no lo presentan, el resultado del tiempo no lo presentan, no se compara con eventos y situaciones que se dieron, y luego aparecen los que siempre dicen algo, los que el aparato de propaganda que está establecido en el país, los aparatos, porque son varios aparatos de propaganda, en este caso hay 2 aparatos muy claros, que tienen una presentación de medias verdades con mentiras completas. Entonces, claro, decir que en Venezuela hay una escasez de agua potable y que el servicio no es continuo, ciertamente nosotros tenemos números que superan el 80% de discontinuidad en el servicio. Eso todo el mundo sabe que es cierto. Pero si yo acompaño esa realidad con una manipulación, genero confusión. Y si a través de los aparatos de propaganda recibo ventanas, genero confusión. Y eso es lo que sucede en Venezuela. Por eso la persona que decía, ¿por qué el 90% o el 80%, como lo ve esa persona, no reacciona? Claro, no es ese porcentaje, pero ¿por qué no actúa? Bueno, porque es un país que está confundido, que ha sido desmovilizado, que ha sido diezmado en sus capacidades, engañado. Entonces, no sabe en qué creer más que no creer en nada. Obviamente, con toda la razón del mundo. Entonces, ciertamente, como tú dices, hay una lluvia de encuestadoras y de encuestas que en este momento lo que hacen es estática, ruido. Pero la verdad, la amplitud de la verdad, en toda su ancha y dura dimensión, no se presenta porque no les conviene a uno, no les conviene a otro. Sí. Entonces, recientemente hubo unos medios nacionales, y nosotros lo publicamos en nuestras redes, que publicaron las cifras del deterioro de Juan Guaidó de 4%, Venevisión, Globovisión, lo hicieron. Sí. Y nosotros dijimos, bueno, muy bien, gracias por acordarse que Meganálisis hace encuestas y dice la verdad, pero porque solo publican eso, porque no publican el resto también, ¿ok? Los venezolanos tienen derecho a saber también que hay altos porcentajes de rechazo hacia Maduro, de deseo de cambio, 76%. Claro, entonces, ¿por qué presentar solamente la verdad fragmentada y ocultar en la otra sección, la que no le conviene a unos? Y luego otros hacen lo mismo. Bueno, vamos a sacar todas las cartas para que el país vea en dónde está parado. Entonces, esto es parte de una actividad, una forma de actuar que solo llega al mundo de las encuestas, pero también aplica para cualquier cantidad de actividades de la vida nacional. Pero contra eso hay que luchar, y en Meganálisis sí tenemos un compromiso real con la realidad. No somos políticamente correctos y eso podrá incomodar a algunos, le podrá parecer error para otros, pero nuestra política correcta es con solamente la realidad que nos manifiestan los entrevistados y las mayorías que allí se expresan. Lo demás, bueno, si Guaidó tiene 4 y a Maduro no lo quieren, bueno, que vean qué hacen y que se vean reflejados en esta realidad. Si no han hecho lo correcto y si los venezolanos lo repudian y rechazan al socialismo como tal, bueno, es la realidad. Que a los socialistas no les guste, bueno, pero es la realidad. Bueno, vean qué ha pasado, no tenemos 2 días en esto. Se nos agotó el tiempo, Rubén, lamentablemente.
Gracias, Rubén, una vez más. Vamos a seguirte consultando. O sea, el programa siempre está a la orden. Rubén Chirinos, ingeniero vicepresidente de la encuestadora Mega Análisis. Ustedes en las redes consiguen el estudio más reciente completo. Búsquenlo porque es sumamente interesante de todos los temas que abordaron. Bueno, Erika, excelente de nuevo esta conversación con Rubén, ¿verdad? Estupendo, Domingo, y se nos volvió a quedar la información sobre la calidad de los servicios y el COVID y toda esta todo situación esto que padecen los venezolanos. Sí. Que padecemos. Que padecemos todos, que padecemos todos. Así que prevenido en el bate de nuevo para consultarte, Rubén. Amigos, todo lo conversado hoy aquí, las interpretaciones finales como siempre de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas hasta el lunes. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.